Estamos aquí entrando en la iglesia del Divino Redentor, Mission Texas, para compartirles con ustedes un tema muy importantísimo: las imprudencias. El libro de los Proverbios tiene múltiples de mensajes acerca del peligro de las imprudencias. Y en este momento de pandemia, ante esta magnitud de muertos en nuestro propio pueblo evangélico, vale la pena que hagamos un análisis sobre este tema. Pero antes, vamos con esta palabra. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Nótese el proverbio. Todo hombre prudente procede con sabiduría. El necio manifiesta su necedad. Otro de los proverbios dice que el necio, o sea, el imprudente, muere antes de tiempo. Porque algunas veces alguien dice, no, yo voy a morir solo cuando Dios quiere. Sí, es correcto. Pero eso no te da derecho a que seas imprudente y corte los días de tu vida por tu imprudencia. Déjeme terminar el pasaje. Dice, el necio manifiesta su necedad. Oiga bien, el mal mensajero acarrea desgracia. Esto es importantísimo para nuestros predicadores, pastores, evangelistas y miembros en general de nuestras iglesias. Ante esta pandemia, ante la multitud de videos conspirativos, multitudes de informaciones altamente peligrosas y falsas, y que muchísimos predicadores, sin hacer una investigación a fondo y profunda, están lanzando mensajes de imprudencia, provocando posiblemente dolor, muerte y con ello el peligro de que sus manos se manchen de sangre. Dice, el mal mensajero acarrea desgracia. El mensajero fiel acarrea salud. Ese es el pasaje que hemos leído con el tema la imprudencia y el coronavirus, los peligros que esto conlleva. Las imágenes que estamos viendo nos da una idea del dolor, pero también nos da una idea del pueblo de Israel. Si hay un pueblo, de los dos pueblos de Dios que existen, que yo sepa, solo hay dos pueblos que son de Dios, legítimamente reconocido: el pueblo de Israel y la iglesia. Al uno se le llama la niña de los ojos, que es Israel, y a la iglesia se le llama la novia del Cordero. El pueblo de Israel, por tradición, por experiencia, ha aprendido las recomendaciones de Yahweh y ha seguido las recomendaciones en momentos de crisis o en momentos de pandemia. Como el caso de Egipto, cuando se ordenó inmediatamente Dios a su pueblo que tomase todas las prevenciones. Ese día de la Pascua, como se celebra, todititos los judíos se encerraron en sus casas y pusieron la señal de la sangre del Cordero, para que cuando el ángel del juicio pasara, esa casa no fuese tocada. Pero por las ventanas los niños judíos podían ver y asomarse de cómo sus vecinos gentiles pegaban gritos desconsoladores de miedo y de terror. ¿No son esas las imágenes que estamos viendo en este rebrote de esta pandemia, que por cierto es apocalíptica? Es decir, no importa lo que usted diga, es apocalíptica. Recuerde lo que el Señor dice: reuniré a todas las naciones, todo su reino, nuevo orden mundial. Los uniré a todos para luego derramar sobre ellos mi furia. Por supuesto que sí. Y en todo este momento, mientras la iglesia no sea arrebatada, como cristianos evangélicos, estamos llamados a ser prudentes como el pueblo de Israel.
Si bien es cierto, en este momento Israel va a la vanguardia ante esta crisis de esta pandemia, porque la inmensa mayoría de los judíos entienden que se tiene que ser prudente e inclusive no tomar acciones a la ligera. Hay un tema que se llama Camino a la Marca. En ese tema estoy citando las palabras del gran rabino científico israelí, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y que participó como médico científico en el laboratorio de la creación de la vacuna Pfizer. Ustedes tienen que escuchar o leer las palabras de ese rabino. Está de hecho en ese tema que tengo, Camino a la Marca, en mi canal de Antonio Bolaños Oficial. Estábamos reunidos con personalidades de nuestro gobierno aquí en Estados Unidos, en la frontera, y con personalidades de nuestros gobiernos locales del otro lado del estado de Tamaulipas. Y cuando escuché al médico encargado de esa parte del otro lado de Tamaulipas decir con dolor, el joven médico, que los hospitales de Reynosa, Tamaulipas, están a punto de colapsar, no solamente por la cantidad de contagios que se está dando en adultos, sino porque miles de niños, como vemos en la imagen, miran en el hospital en este momento con miradas tristes, profundas, porque están hospitalizados. Hablemos un poco de la prudencia y la imprudencia. Dice este portal: para entender qué es la imprudencia, bastará con explicar que es justo lo contrario, es decir, la prudencia. Esta es la virtud de pensar en los riesgos que tienen mis actos y, al tenerlos en cuenta, cambiar mi modo de llevarlos a cabo para no pagar o minimizar las posibles consecuencias. Ser prudente no significa dejar de tomar riesgos, significa meditarlos, poner medios para evitarlos y a partir de ahí actuar con mayor responsabilidad. Precioso, me gusta este pensamiento de ese portal. Déjeme compartir este momento. Por lo menos 6 prominentes líderes conservadores y dirigentes de programas sindicalistas radiales y archiactivistas que negaban la existencia del COVID-19, abanderados de las teorías conspirativas en contra del uso de las mascarillas y la vacuna contra el COVID-19. Estos 6 prominentes hombres famosísimos de Estados Unidos están muertos. Bill Valentine, de Tennessee, que tenía una audiencia de 30 millones de anglos en sus programas radiales, sin contar los millones en las redes sociales. Por favor, busque usted el video de sus últimas palabras y, al igual que yo, usted terminará llorando. Cuando Phil Valentine está pidiendo perdón antes de morir a toda la gente a los cuales él sentía culpabilidad de haberlos mal informado. Con una audiencia de más de 30 millones, y a esa lista se le unió Dick Farrell, Mark Barnea, Robert David Steer, Khaled Wallace y Hernán Caín, este último ex precandidato a la presidencia por el Partido Republicano. Todos ellos tenían una gran influencia en los medios conservadores evangélicos. Antes de su muerte en el hospital, pidieron perdón por la desinformación tóxica y letal que causaron a sus oyentes. Animaron a todos sus oyentes a que no fueran imprudentes. Hablaba con un buen pastor, amigo mío, un pastor anciano, sabio, inteligente, de origen nicaragüense, en Houston, Texas. Y me decía, hermano Bolaños, me decía el pastor Talavera, fue doloroso el informe que nos dio
el superintendente o el supervisor o el encargado del distrito que cubre Houston de las Asambleas de Dios. Me dijo el pastor, hemos perdido 11 pastores. Tal vez la noticia que más ha impactado a los nicaragüenses era un pastor, nunca lo conocí, pastor súper exitoso en Houston, Texas. Tenía obras en Nicaragua, programas radiales en algunas emisoras en Nicaragua. Me dijo su consejero espiritual anciano, me decía, Bolaine, me llamó precisamente un día de esto, es decir, este día martes más bien. Me decía, hermano Bolaine, este pastor de origen nicaragüense, radicado en Houston, Texas, comenzó a predicar un mensaje nocivo en contra del COVID, de la vacuna, diciendo que no existía. No tomó las precauciones. Y este domingo fue la noticia, este domingo que pasó. Murió por COVID. En Costa Rica, un pastor prominente, famosísimo, pastor de una de las iglesias más gigantes de San José, Costa Rica, le dijo a todos sus líderes que el COVID era una farsa y que la vacuna era una mentira y que lo que le estaban inyectando era líquidos magnéticos. Este domingo, líderes importantísimos, incluyendo uno de sus mejores amigos de esta persona que murió, como es el famoso cantante Danilo Montero, lloraban la partida de este muchacho, famosísimo pianista, que creyó fielmente a las palabras de su pastor. De hecho, cuando una de sus amigas se vacunó, junto con otros compañeros líderes de la misma iglesia, fueron haciendo burla, poniéndole cucharas, tenedores sobre su brazo. Hoy está muerto. En estos momentos nuestros hospitales están llenos en Estados Unidos. Costa Rica está a punto de colapsar. En México, en Reynosa, ya lo dijo el médico que comencé. En Nicaragua, que ha tomado todas las prevenciones, está preocupado el gobierno por el rebrote de este contagio. ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos? Fue la gran pregunta profunda que le hizo uno de sus pastores principales en Edad Media cuando vino la gran mortandad en Alemania, en Europa. Y le preguntó este pastor afiliado a Martín Lutero, ¿cómo debemos proceder nosotros? Martín Lutero le dijo, número 1, no nos podemos esconder. Número 2, tenemos que ser prudentes. Aconsejar a nuestra gente que acate las recomendaciones que los gobiernos están dando de salud. Esas fueron las palabras de Martín Lutero. Sabias palabras. El predicador prudente trae salud, dice el proverbio. Mas el otro trae desgracia. ¿Es este virus manipulado o no? ¿Qué importa? Lo que sí te puedo decir es que este virus apocalíptico, no importa si fue manipulado o no, es un juicio de Dios. Y no se va a ir porque es para la gran tribulación. Así que mientras estamos en la iglesia antes de ser arrebatada, vamos a estar expuestos a este virus. Y por lo tanto, como cristianos, tenemos que ser prudentes. Hay muchos mitos en contra del proyecto de la vacuna. Sí. Pero simplemente como cristiano predicador, ponte a pensar. Para comenzar, me gustó hace una semana una de las organizaciones mundiales que dijo la más grande hipocresía
¿Por qué? Porque mientras en Estados Unidos se está poniendo a toda la facilidad para que se vacunen, hay múltiples de países pobres, incluyendo América Latina, que no tienen acceso a la vacuna. Es decir, si usted está hablando que la vacuna es, entonces ¿por qué no está global, mundial a disposición en su totalidad para recién nacidos y para viejos, como dice Apocalipsis? No, está disponible en las grandes potencias como Estados Unidos, Europa, pero el mismo México. En la reunión que tuvimos con nuestro gobierno, que participó su servidor, se llevó para llevar una petición a Washington de que a los habitantes de Reynosa y de los puentes, ciudades de México, se les dé acceso a la vacuna para que se abran los puertos comercialmente. En otras palabras, sí está la vacuna, pero no está disponible para todititito nuestros pueblos. ¿Qué te dice eso? Entonces, que si te la están ofreciendo, o que si te están ofreciendo que tomes el distanciamiento, o si te están diciendo que uses el cubreboca, y si te están diciendo que no puede ser demasiado social estar abrazando a medio mundo, solo sé prudente, porque la prudencia nos ayuda mucho. Mire lo que dice el pasaje para mostrarle que esta es una pandemia apocalíptica. Yo oí una gran voz que salía del Kadosh decir a los Malachim: vayan y derramen sobre la tierra las 7 plagas de la furia de Yahweh. Así que el primero fue y derramó su copa sobre la tierra y aparecieron unas úlceras pestilentes y dolorosas. Así es. Hay 2 temas profundos, uno de ellos que sobrepasa el 1.000.000 de visitas. Se llaman los demonios y el cubreboca. Y el otro, la similitud de los demonios del abismo y el COVID-19. Ambos se los recomiendo que lo vaya a ver. Y va a ver que lo que produce este virus son los mismos síntomas. Lo que quiere decir que este virus viene para largo, es decir, para la gran tribulación. Pero a la iglesia nos tocó vivir la pretribulación de lo que estamos viviendo. De usted depende ser prudente o imprudente. La palabra advierte sobre el cuidadísimo de los videos conspirativos. Escóndeme del plan secreto de los malignos, de la conspiración de los malvados, dice este Salmo 64. Solo seamos prudentes. Como predicador, como pastor, yo simplemente le digo a los colegas míos: nosotros no somos médicos. Cuando vienen los hermanos y nos preguntan: pastor, hermano, ¿debemos vacunarnos? No somos médicos, pero tampoco vamos a ser imprudentes. Simplemente digámosle: consulte con su médico. Al decirle nosotros que consulte con su médico, nosotros estamos siendo prudentes, tampoco estamos actuando como médicos, y en otra palabra, estás tomando un paso de responsabilidad. Simplemente, pastor y predicador, que estás hasta la copetilla de todos esos videos conspirativos, por favor, mira todos los que están muriendo. 11 pastores en Houston, solamente de Asambleas de Dios. Mira a los niños que están llorando en los hospitales. Termino con estas palabras y cito con todo respeto al doctor Meléndez, director del COVID para el condado de nosotros aquí en McAllen, Texas. El doctor Meléndez dijo estas palabras una vez en uno de mis programas: si tú no te quieres vacunar, está bien, nadie te puede obligar. Pero no olvides que en tu casa hay un anciano, hay una anciana, hay un papá, hay una mamá, hay un niño, hay una niña. Solo sé prudente. Si quieres, ve a los hospitales. Para los que viven aquí en Texas, cerca de la frontera, vayan a Reynosa.
Y miren las lagrimitas de esos niños. En otras palabras, seamos prudentes, porque la Biblia nos ordena. ¿Por qué no leemos de nuevo el pasaje para finalizar? Porque vale la pena que lo leamos. Dice así el pasaje de Proverbios 13, 16, 17. Todo hombre prudente procede con sabiduría. El necio manifiesta su necedad. El mal mensajero acarrea desgracia. Me decía una persona con profundo dolor de San José, Costa Rica, porque amaba a este músico que también Danilo Montero era su mejor amigo. Me dijo, cuando entró este pastor para el acto fúnebre, yo me salí de inmediato, dijo, porque por la imprudencia de ese pastor, mi amigo murió antes de tiempo. Si la Biblia te dice que el prudente ve el mal y se aparta, es porque quiere decir que si eres imprudente, puedes acortar los días de tu vida. Seamos prudentes y seamos como la última parte del mensaje que dice, el mensajero fiel acarrea salud. En estos momentos críticos, la prudencia debe de ser nuestro mejor sombrero en estos momentos. Que mi Altísimo Todopoderoso en Cristo Jesús les bendiga.